Ya, en nervios periféricos, ¿qué es lo que ustedes tienen que recordar, no? En la estructura del nervio, ¿no? Sabemos pues que el nervio va a estar constituido por fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. Las mielínicas son las que van a transmitir, ¿no? O transportar la información de forma rápida, ¿verdad? Y las amielínicas son las fibras que van a, bueno, van a transmitir, pero de forma lenta, ¿verdad? Las capas del nervio. De aquí, ¿no? Lo que tienen que recordar es sobre todo la función de la mielina, ¿no? La mielina actúa como un medio aislante, ¿no? Eléctrico que va a facilitar pues la conducción del impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, ¿quién forma la mielina? Las células de Schwann. De esta lámina lo importante es la velocidad de la transmisión de la información. Las fibras A delta son fibras mielínicas, por lo tanto, la velocidad de transmisión de la información de dolor es rapidísima, mientras que la fibra C transmiten la información de forma más lenta porque son fibras no mielínicas. Entonces, si ustedes meten el dedo a una vela prendida, ¿no? A la cera de la vela caliente, esa información de dolor de la quemazón va a ser transportada por fibras A delta, ¿no? Hacia la corteza cerebral, y la corteza que va a ordenar el retiro inmediato. Entonces, para que ustedes puedan retirar de forma inmediata el dedo del fuego, ¿no? Se ha tenido que transmitir la información por medio de las fibras A delta. Esa fibra va a transmitir la información de dolor agudo, ¿ya? Dolor nociceptivo. Mientras que la fibra C son aquellas fibras pues del paciente con pie diabético, ese dolor que está acompañándole todo el tiempo, que el paciente se puede acostar y el dolor está ahí, no le permite conciliar el sueño, lo despierta. No es un dolor que quema, que arde, y es un dolor que está ahí todo el bendito día, mañana, tarde y noche. Es un dolor crónico, se transmite por las fibras no mielínicas, ¿ya? Entonces, la diferencia, fibras A delta, dolor agudo. Fibra C, dolor crónico. No. Vamos a ver acá. Aquí, lo que es la intensidad de la lesión. Cuando hablamos de una neuropraxia, de una axonomnesis, de una neuromnesis, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen, se quedaron dormidos cogiéndose la cabeza con la palma de la mano, ¿no? Y se despiertan y cuando quieren sacar la mano de la cabeza, sienten que todo está bien adormecido. De repente pasan una hora y todavía siguen sintiendo el adormecimiento. Pero conforme va pasando el tiempo, va recuperando la sensibilidad, ¿no? Entonces allí puede haber habido una neuropraxia, una lesión de nervio periférico, pero que se ha ido recuperando en menos de 24 horas, ¿no? Es una lesión de repente por compresión, pero no ha habido daño pues del axoplasma, de las células de Schwann y del tejido conectivo. Todo está indemne, simplemente lo has comprimido, ha dejado de llegar la irrigación, pero se va recuperando en el transcurso de horas y la recuperación es al 100%, rápido, ¿no? Mientras que la axonomnesis, ¿no? Aquí sí va a haber lesión del axón, ¿no? Puede haber desmielinización, pero no se ha terminado de seccionar el nervio. Ahí todavía el tejido conectivo y las células de Schwann están indemnes, ¿ya? Mientras que la neuromnesis sí es una sección completa de nervio. Ahí ya pues se perdió la continuidad del axoplasma, de la mielina y de las células de Schwann. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que ha tenido una herida. Acá es el caso de un paciente efectivo policial que recibe un impacto de verduguillo en el rostro, ¿no?
él viene, pues no, ya lo operan y todo, ¿no? Viene a los 12 días postquirúrgico, ya por retiro de puntos y todo, ¿no? Entonces el paciente viene con una asimetría facial, porque el impacto fue en la mejilla derecha, ya viene con caída de párpados, viene con disminución de la fuerza muscular a nivel de los elevadores de la nariz, los auriculares, ¿no? Prácticamente la lesión de este nervio facial fue a predominio de rama media e inferior. Entonces, vamos a dar la rehabilitación y cuando hablamos de nervios periféricos, la rehabilitación tiene que ser lo más pronto posible, sobre todo si es rostro, ¿no? Porque rostro pues es nuestra carta de presentación y tenemos que recuperar la función del nervio lo más rápido posible. Entonces, las terapias pues para una activación de nervio facial debería ser diaria, ¿no? Se le trabaja de esta manera al paciente, ¿no? Por un mes y al terminar el mes de tratamiento observamos de que no ha recuperado al 100% la funcionalidad del nervio y de la fuerza muscular de los músculos de la hemicara. Se le pide una electromiografía. ¿Cuándo se pide la electromiografía? La electromiografía se va a pedir recién a partir del día 21, o sea, a partir de la tercera semana. ¿Por qué? Porque en las primeras semanas, como ha habido inflamación, sea una parálisis facial, sea una sección de nervios, sea el daño que sea a nivel del nervio periférico, al inicio, como hay una noxa, una lesión, ese nervio y las zonas periféricas se van a inflamar y esa inflamación puede generar una compresión. Entonces, si ustedes le toman una electromiografía al inicio, puede salir una respuesta exagerada o también puede salir una respuesta falsa. Por lo tanto, se espera a que siga con su curso, ¿no? Del proceso inflamatorio, que se vaya resolviendo todo ese incremento de volumen, ¿no? Por ello se va a esperar que transcurran por lo menos 3 semanas. A partir de la tercera semana recién es el momento indicado para pedir una electromiografía. Bien, entonces se le pide la electromiografía a este paciente y tiene una axonamnesis, o sea, sí ha habido daño de fibras nerviosas. Afortunadamente no fue una sección completa, ¿no? Pero el proceso de recuperación pues va a demorar porque sí ha habido daño de nervio. Una neuromesis, por ejemplo, una herida pues por una de estas máquinas cortadoras de madera, ¿no? Accidentalmente pues le jala, se enreda la manga. A ver, perdón, alguien está queriendo participar, creo. ¿Sí? ¿Alguien desea participar? ¿Están levantando la mano o algo? No, ¿no? Para poder continuar. Ya, listo, continuamos entonces. Les decía que cuando ocurre una sección completa de nervio, no, definitivamente, pues por más que hagamos 1, 2, 3 ciclos de terapia, no va a haber una buena respuesta, no va a haber reinervación al 100%, ¿no? Entonces, en estos casos, pues, si hay una sección completa de nervio y es evidente, pues, no post accidente, lo que se recomienda es que esto se repare lo más inmediato al momento de la lesión para que pueda lograrse algo de reinervación. Pero si ha transcurrido más de 24 horas, ya no es candidato para la parte quirúrgica. Lo que hacen ahora los neurocirujanos y los traumatólogos que se están especializando en reparación de nervios periféricos, ¿no? Es que esperan un año, que termine de recuperarse lo que pueda recuperarse durante todo ese año y posterior a ello lo que hacen son las transposiciones tendinosas, ¿no? ¿Para qué? Para que recuperen algo de función. Por ejemplo, yo tenía un paciente con una lesión, una fractura de
tercio medio de húmero y tuvo una lesión de nervio radial. Cuando el paciente venía a la consulta, venía con la mano péndula y esa mano péndula no le favorecía en nada al paciente, no podía hacer extensión de muñeca, ¿no? Y prácticamente no apoyaba en la función de la destreza manual. Entonces, al año deciden operarle, hacer esa transposición teninosa e hicieron pues de que esa mano quede en extensión, ¿no? Como sí tenía algo de función en lo que es la flexión de los dedos, ¿no? La raíz 8 estaba operativa. Entonces, al lograr que la muñeca esté en extensión, ya esa mano era mucho más funcional que una mano péndula, ¿ya? Entonces, para nosotros que estamos pues sin la lesión, decimos, pero solo logró la extensión. Pero para un paciente que tiene ese problema, el lograr que la mano esté en extensión, ¿no? De forma permanente, le es muy, muy funcional porque le va a permitir de repente por empuje o incluso por una flexión o por una prensión, no con la fuerza de 5/5, pero por lo menos una de 4, una de 3, va a permitir pues realizar algunas actividades básicas de la vida diaria sin necesidad de estar generando dependencias. ¿Ya? Entonces acá lo que ustedes tienen que definir son los tipos de lesión. Neuropraxia, lesión leve, una lesión moderada es una axononesis y una lesión severa es la neuromesis. ¿Cuándo se pide la electromiografía? A partir del día 21 o tercera semana de haber ocurrido la lesión. Bien. Esto es lo mismo. Entonces acá estas láminas son sobre todo para ver qué examen pedimos para poder diagnosticar qué tipo de lesión tiene mi paciente. Es una electromiografía. Se pide a partir del día 21 o tercera semana de ocurrida la lesión. Esta lámina es sobre todo para recordar el dolor neuropático, ¿no? Transmitido por la fibra C. La parálisis facial cuando se inicia el tratamiento, por lo mismo que les explicaba hace un momento, no se toca los primeros días porque si no vamos a irritar ese nervio facial. Es como en la práctica les decía, la etiología de una parálisis facial es múltiple, ¿no? La mayoría, pues, casi siempre está causado, pues, por virus, ¿no? Están afectados por infecciones virales. Entonces, si estamos hablando de una afectación viral, ¿no? Pongamos un resfrío también, sabemos que el periodo de incubación son 3 días y todo el proceso puede durar hasta 2 semanas, ¿verdad? Y solito se va a resolver porque para el virus no hay antibiótico, no hay nada que lo mate, pues, ¿no? Entonces, entendiendo ese cuadro evolutivo de una infección viral, lo mismo tenemos que entender en el rostro, en una parálisis facial. Si el paciente tiene pues una parálisis facial por una infección, de repente un herpes, qué sé yo, cualquier virus, ¿no? Tenemos que dejar que se instale la lesión y que el mismo organismo se defienda. Porque si ustedes empiezan a masticar chicle, inflar globo, ¿qué están haciendo? Es como si ustedes estuvieran resfriados, con fiebre, malestar general y estuvieran yéndose a correr una maratón. De poder hacerlo, lo van a hacer, pero van a terminar mucho más agotados. De repente la debilidad va a ser pues que el malestar incremente, ¿no? En exceso. Por lo tanto, en un rostro también, si ustedes le van a hacer masticar chicle, inflar globos a un músculo que está fatigado, lo único que van a lograr es que la parálisis facial aumente o pueda incluso extenderse hacia la cara la contralateral. ¿Ya? Entonces, una parálisis facial no se toca hasta el 10º día. Recién a partir del 10º día podemos iniciar el proceso de rehabilitación. ¿Qué más? Cuando hemos estado viendo la práctica de lesión medular, hemos visto la importancia de poder entender los dermatomas y miotomas, porque de acuerdo a ello vamos a ver, pues,
algunos signos que encontramos en pacientes con lesiones de nervios periféricos, ¿no? Sabemos pues de que los nervios periféricos van a nacer en sí, ¿no? De troncos principales, ¿no? De raíces nerviosas principales. Si estamos hablando de los nervios pues, que van a inervar la función del miembro superior, todos van a nacer en la parte cervical con algunas ramas, con alguna rama torácica. Todos los nervios que van a controlar el funcionamiento de miembros inferiores van a nacer a partir de las raíces lumbares, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber qué raíces, ¿no? Van a estar comprometidas, ¿no? Habíamos visto la evaluación de lo que es el miotoma C5, C6, entonces ahí van haciendo ustedes unidad clínica con las raíces de los nervios, pues radial, mediano, cubital, ¿no? Y hemos entendido un poquito el por qué estábamos revisando esa parte. Entonces, una lesión de nervio radial, ¿no? Por lo general, va a ocurrir cuando el paciente tiene alguna lesión a nivel de tercio medio del hueso húmero, una fractura, como les decía, a veces el traumatólogo se concentra, ¿no? En trabajar o reparar pues la fractura del húmero, más no se percata de una lesión de nervio radial. El traumatólogo termina de operar, espera, retira los puntos y luego lo manda a rehabilitación. Y nosotros cuando lo vemos de repente con su cabestrillo o con alguna férula o su yeso, ¿no? Y al verlo, pues vemos que la mano está péndula. Y a veces pues pensamos que es parte del cuadro evolutivo de una fractura de tercio medio de húmero. Sin embargo, seguimos evaluando y vamos viendo pues de que no logra, ¿no? La extensión de muñeca. Entonces allí, haciendo unidad clínica con la ubicación de la fractura, vamos sospechando de repente una posible lesión de nervio radial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ya transcurrieron pues las 3 semanas del día del accidente, podemos pedir una electromiografía para salir de dudas. Y si no ha transcurrido, todavía tenemos que esperar hasta que pase este tiempo y poder solicitar este examen para poder diagnosticar la lesión de nervio radial. Entonces, si se comprueba de que la lesión, hay lesión de nervio radial, entre lesión de nervio y la fractura, prioritario es la rehabilitación del nervio radial. ¿Por qué? Porque la fractura tarde o temprano va a consolidar, pero el nervio, si no lo trabajas, si no lo despiertas, se va a quedar sin ser activado y eso va a quedar con secuelas permanentes, ¿no? Así vemos la pacientes con fractura de tercio medio de húmero con la mano péndula, ¿no? La mano en gota, mano péndula, ¿verdad? El nervio cubital, sabemos que las raíces C8T1, es decir, la abducción de quinto dedo, ¿no? Aquí está donde va a ocurrir la lesión, la mayor parte de lesiones a nivel del codo. ¿No? La mano en garra, ¿no? El nervio mediano, ¿no? Ya sabemos también, raíces 6, C7, ¿no? Este nervio inerva pues los primeros 3 dedos y medio, ¿no? De la mano. Y qué signos tenemos para poder diagnosticar de repente lesión del nervio mediano. El tinel, ¿no? O tinel, ¿no? Que es dar los golpes en la cara anterior de la muñeca y el paciente va a sentir una sensación de electricidad en los dedos de las manos. Luego tenemos el Fallen, ¿no? El Fallen. Y la maniobra de Flick, que es sacudir los dedos, ¿no? Sacudir en el aire los dedos también va a generar adormecimiento en la yema de los dedos. A nivel de miembro inferior también, habíamos dicho la caminata en punta de pies, en talones. Estamos evaluando raíces, ¿no? L4, S1, que son raíces que van a formar parte del nervio ciático. Entonces, esto nos va a permitir pues identificar si de repente el dolor lumbar que tenía nuestro paciente realmente está asociado pues a una irritación del nervio ciático o no.
No, esta lesión de nervio peroneo común se produce por lo general en una fractura de cabeza de peroné, ya, porque ahí va a torcer, va a dar una vuelta el nervio peroneo común. Entonces, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Con la caída de pie. ¿Qué tratamiento vamos a realizar en estos pacientes? Primero, pues, inicialmente, si el paciente tiene mucho dolor, agentes físicos que puedan aliviar el dolor y a la vez activar estas fibras nerviosas, como es la corriente analgésica o la corriente estimulante. Pero finalmente, quien nos va a ayudar bastante en lo que es la estimulación propioceptiva va a ser el agua, la hidroterapia, ¿no? Porque la hidroterapia en un solo momento te está estimulando todas las terminaciones sensitivas, ¿no? La zona que está tratando. Además, habíamos visto en la clase de agentes físicos que la hidroterapia te disminuye el peso corporal mientras que tú estás dentro de él, entonces te va a permitir trabajar, por ejemplo, lumbalgias con compromiso de nervio ciático, te va a permitir ampliar un poquito ese espacio vertebral que está comprimiendo pues al nervio ciático, o sea, el paciente puede tener bastante alivio si es que hace hidroterapia. ¿No? La estimulación propioceptiva, ¿no? Por medio de los pinceles, de estar rozando pues superficies, ¿no? Porosas, ¿no? Como una pelota de tenis, de frontón, ¿no? Va estimulando la parte sensitiva. Esa es la estimulación con la corriente estimulante para poder activar el nervio. Terapia ocupacional, si estamos hablando de una lesión de miembro superior, la terapia ocupacional es una parte muy importante en el proceso de rehabilitación de estos pacientes. El TERAVAN para fortalecer y las ayudas biomecánicas, el OTP, si estamos hablando de un ciático o de una lesión de nervio peroneo común. Entonces, con respecto a nervios periféricos, también acá tengo un Word. Acá creo que lo tengo. A ver, por ejemplo, acá logran visualizar. Se ve, doctora. Sí, se ve, doctora. Ya, entonces, a ver. Los nervios periféricos conducen impulsos dentro del sistema nervioso central, fuera del sistema nervioso central, solo hacia la médula espinal o solo hacia los músculos esqueléticos. ¿Cuál marcarían ustedes? Fuera del sistema nervioso central. Así es, fuera del sistema nervioso central, la alternativa B. La segunda, las células encargadas de formar la mielina. Ya te la veo. De Schwann. Así es, células de Schwann. La lesión de un nervio periférico implica. La B, doctora. La veo. La B. Ya. La B. ¿Cuál es el nervio que se lesiona con mayor frecuencia? Radio. El radial. Radial. Radial, ¿no? ¿Cuál es el proceso por el cual el axón se destruye y la mielina se degrada en gotitas de grasa? ¿Cómo se llama? Degeneración walleriana. Degeneración. Así es. ¿A qué velocidad se produce la regeneración nerviosa? De La B, doctora. 0.5 por día. El bloqueo fisiológico de un nervio se caracteriza por la conducción, ¿no?, nerviosa de una duración de ¿cuánto tiempo? Menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Así es, menos de 2 horas. Cuando hablamos de la exploración motora, de la fuerza muscular, ¿qué escala utilizábamos? Eso lo hemos visto también en medulares. Daniels, que va del 0 al 5, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué instrumento utilizamos para medir la fuerza? La B, dinamómetro.
Así es. Goniómetro es rango articular, dinamómetro es fuerza, electromiografía es para ver la velocidad de conducción nerviosa, ¿no es cierto? A ver, ¿qué evaluamos en una electromiografía? ¿Qué evalúa? La unidad motora. La unidad motora, así es. Si está funcionando o no, ¿no es cierto? Muy bien. Según Shedon, o Sedón, La B. La B. La B. está en su clase teórica, ¿no? Eso es lo que les acabo de mencionar ahorita. Sedón, ¿cómo clasifica? En 3 tipos de lesión nerviosa, ¿no? Una leve, que es la neuropraxia, axonomnesis, una lesión moderada, y una neuronesis, lesión severa. Una neuropraxia, en una neuropraxia, ¿qué existe? Uy, perdón. La B, doctora. Bloqueo de la conducción sin daño permanente. Así es. Ujú. Todo todo se recupera, ¿no? A ver, el objetivo de, vamos a ver, vamos a pasarlo acá. El objetivo de un tratamiento de rehabilitación en pacientes con lesión nerviosa, ¿cuál es el objetivo? Restaurar función y prevenir complicaciones. Así es, la B, restaurar la función. Acuérdense siempre, toda rehabilitación es funcionalidad, ¿no? La 14 dice, una función del tratamiento fisioterapéutico es... La B. B. La B. Ya. Muy bien. A ver, las ortesis en lesiones nerviosas tienen como objetivo... La B también. ¿Sí? Así es, acuérdense, una ortesis es un OTP, ¿no? Lo que vamos a utilizar de repente en un ciático popliteo, ¿no? ¿Se acuerdan? Como una botita. ¿Para qué lo utilizamos? Para que la punta de pie no caiga, porque si cae, el paciente se puede esguinzar o fracturar el tobillo, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza? Para mantener la posición y que ésta sea funcional, le permita caminar y también prevenir deformidades, ¿no? En la lesión del nervio radial, ¿se acuerdan la mano cómo estaba? Péndulo. 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 Así es. ¿Cuál es la principal limitación en una lesión de nervio radial? ¿Qué es lo que no puede hacer? Extender la muñeca. Flexionar la muñeca. ¿Flexionar o extender? Extender, doctora. Extender. Extender, ¿no? ¿Qué miotoma era? C6. C6, muy bien, C6. Este término, bueno, esta lesión también es llamada como la parálisis del sábado por la noche. ¿Cuál es? La radial, doctora. Y la radial. Así es la radial. ¿Qué deformidad refleja una lesión de nervio cubital? Mano en garra, doctora. Mano en garra, ¿no? La mano en garra se hipotrofian, ¿no? Los hipotenares, ¿no? Un signo clínico frecuente en la lesión de nervio cubital es... La B. Sí, porque inerva parte del cuarto y todo el quinto dedo, ¿no es cierto? Entonces hay una parestesia en el anular y en el meñique. La lesión de nervio mediano, ¿qué deformidad típica tiene? Encimio del predicador. Muy bien. En la lesión del nervio mediano, la zona que ha perdido sensibilidad corresponde... La B. Son los 3 primeros dedos, ¿no? Y parte del cuarto, ¿no es cierto? El Fallen positivo, ¿en qué patología encontramos? Nervio mediano. El Tinel Nervio mediano. también, ¿no? Y se utiliza para evaluar qué cosa. El síndrome de túnel carpiano. Claro,
¿no? Y en este caso, si estas fueran las alternativas, ¿qué marcarían? A ver, acá, para evaluar la fuerza, para detectar irritación o regeneración nerviosa, para medir la amplitud articular o para valorar reflejos. ¿Para qué utilizamos el tinel? Detectar irritación. Es la B, detectar irritación o regeneración nerviosa. Estamos buscando lesión de nervio mediano, ¿no es cierto? Estamos viendo si ya se ha recuperado o no ha recuperado, si aún persiste el signo de tinel o de repente desapareció, ¿no? En la lesión de nervio peroneo común, ciático popliteo externo, el signo característico es, ¿se acuerdan que les decía el OTP? Exacto, ¿no? Y la deformidad que se produce cuando el pie se cae es una deformidad en equino, ¿no es cierto? Por eso utilizamos las ayudas biomecánicas como el OTP, ¿ya? En la lesión de nervio tibial, o ciático popliteo interno, ¿hay dificultad para qué? Caminar de puntas. Así es, en puntas. La polineuropatía diabética se caracteriza por distal, simétrico y sensitivo motor. Muy bien. Han leído, chicos. Está muy bien. Afectación distal, simétrico y sensitivo motora. ¿Qué síntoma presenta un paciente con polineuropatía diabética? La B. Muy bien. ¿No? Siempre se va a quejar el paciente de que está adormecido y el dolor es de tipo neuropático, pone un dolor que quema, que arde, que no le permite dormir. En la parálisis facial periférica, el signo de Bell se caracteriza por la B, desviación del globo ocular hacia arriba. Ya, muy bien. Y la última, en la parálisis facial periférica, ¿cuándo se inicia la rehabilitación? Décimo día. La B. Así es, muchachos, la B. Muy bien. Entonces, nervios periféricos, vamos repasando ya. Ahora vamos a medulares, ¿qué es? Amputados. Ya, amputados, vamos a hacerle recordar y rapidito también qué cosas más o menos he preguntado. A ver. ¿Qué me interesa que fijen? ¿Qué es una amputación? ¿No? Es una resección completa y definitiva de una parte o la totalidad de una extremidad, ¿no? Y se va a dar origen a un nuevo órgano llamado muñón. Cuando hablas del aspecto psicosocial, estamos hablando de que se afecta, no solo la parte física, sino también la parte mental y la parte social, ¿no? ¿A quién afecta hoy en día más frecuentemente la amputación? A los adultos mayores, ¿no? ¿Y cuál es la etiología más frecuente hoy en día? La parte vascular, ¿no? La afectación vascular. En cuanto a nivel de amputación, ¿no? Yo les he preguntado, de repente les he puesto la pregunta de ¿cómo elegimos el nivel de amputación, no? De repente una de las alternativas es buscando de que el tejido pues tenga la mayor viabilidad y la vascularización esté indemne. Y otras alternativas de repente ha pedido el paciente, ¿no? Les he puesto alternativas que nunca se van a considerar, pues, ¿no? Entonces ahí le he puesto los criterios de elección, ¿no? Para poder elegir un buen nivel de amputación, ¿no? Los tejidos viables, ¿no? Que la vascularización esté adecuada, ¿no? Que esté funcional, de que haya posibilidad de protetizar. ¿Se acuerdan que les hacía mención también de que no se trata solo de preservar más tejido, más segmento distal, sino de que ese segmento también sea funcional, que pueda ser protetizado para que el paciente recupere la función o las ABD, ¿no? ¿Qué más les he puesto acá? Acá nada de longitudes ideales no les he puesto. De aquí también vienen preguntas, ¿no? A mayor
o a más alto nivel de amputación, el paciente va a requerir mayor gasto de energía. Si es un desarticulado de cadera, comparándolo con una amputación por debajo de rodilla, ¿cuál gasta más energía? El desarticulado de cadera, ¿verdad? Porque va a tener que compensar con la columna porque el muñón está muy corto. El brazo de palanca es muy corto. De acá no me acuerdo haberle hecho preguntas. ¿Qué complicaciones tiene un paciente amputado? La sensación de miembro fantasma y el dolor de miembro fantasma en un 60-80%. De acá sí les pregunto, ¿qué es un dolor de miembro fantasma o qué es? A ver, vamos a ver, les voy a dejar de compartir. Ya, y voy a ver más o menos si lo tengo por acá. Ya, acá está. A ver, lo voy a poner ya. Vamos a ver. Ya, a ver, les pregunto a ustedes. La amputación se define como la resección completa y definitiva de una parte o totalidad de una extremidad, remoción superficial de tejido necrótico, sustitución de una articulación dañada por una prótesis. ¿Cuál marcarían? La primera. La primera. Ya. Según la Organización Mundial de la Salud, la rehabilitación debe enfocarse principalmente en la estética del muñón, la funcionalidad, independencia y calidad de vida del paciente o la restitución anatómica. La B, doctora. Muy bien. El nivel de amputación se debe elegir a preferencia del cirujano por la viabilidad tisular y vascular, por la edad del paciente únicamente. La B. La B, B. doctora. Por la viabilidad. B. Viabilidad tisular y vascular. ¿Ya? Una de las complicaciones más frecuentes del muñón es fracturas, atrofia del miembro sano o sensación de miembro fantasma. Sensación de miembro fantasma. Sensación de miembro fantasma se presenta en el 60 al 80%. Es la complicación una de las complicaciones más frecuentes, ¿no? Acompañada también del dolor de miembro fantasma. A mayor nivel de amputación, hay menor gasto energético, mayor gasto energético, igual gasto energético. Mayor. Uh-huh. El vendaje compresivo de un muñón se utiliza con la finalidad de mantener la flexión, inmovilizar el muñón o disminuir el edema. Ya. El alta en la rehabilitación se otorga cuando el paciente completó la cicatrización, cuando el paciente ya obtiene la prótesis definitiva o cuando el paciente logra la marcha fuera de paralelas y su autonomía. Logra la marcha. La C. La C. Así es. ¿Cuándo está contraindicado una protetización? Cuando hay buen trofismo muscular, cuando el sensorio está adecuado o cuando hay una flexión irreductible de muñón mayor a 45 grados. Flexión irreductible. Caso clínico, paciente de 20 años de edad con antecedente de paraplegia espástica, nivel motor y sensitivo T12, con amputación de miembro inferior izquierdo a nivel de tercio distal por pie diabético. Con respecto a lo descrito, ¿qué discapacidad presenta el paciente? Para la comunicación, conducta, locomoción. Locomoción. Ya. Paciente de 60 años de edad con diagnóstico de amputación de miembro
superior derecho a nivel desarticulado de hombro por osteosarcoma de 3 meses de evolución. Actualmente cursa con dolor en muñón, una intensidad de dolor de 4/10. Según lo descrito, marque usted la alternativa más probable. Le indicarían compresa fría, láser y magneto, compresas húmedas calientes, láser y magneto, o compresas húmedas calientes, TENS y kinesioterapia. TENS. TENS. ¿Por qué le indicarían TENS? Porque lo demás Porque tiene tiene radiación, cáncer. doctora. Ah, sí, es porque tiene osteosarcoma, ¿no? O sea, es un cáncer. Nada con láser ni magneto. Muy bien. Un paciente diestro con amputación traumática de miembro superior izquierdo por debajo de codo presenta discapacidad para la conducta, locomoción o destreza. Destreza. Así es. Destreza. Listo. Entonces, las preguntas de examen yo los he puesto más o menos así. No está nada difícil, solo es cuestión de que lo lean. Ahora nos vamos a medulares. Vamos a volver a proyectar. Ya, entonces en medulares están viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Doctora. Ya, en medulares lo que teníamos que recordar es, ¿no? El nivel esquelético viene a ser el nivel óseo donde ocurre la lesión, o sea, a qué nivel de la columna vertebral ocurrió el daño, ¿no? Cervical, dorsal, lumbar, y según eso habíamos determinado que el nivel esquelético nos va a indicar si mi paciente va a ser cuadripléjico, si la lesión es a nivel cervical, o parapléjico si la lesión es desde T1 hacia abajo. Según el nivel neurológico, habíamos dicho que para determinar el nivel neurológico tengo que evaluar el nivel sensitivo y el nivel motor. El nivel sensitivo evaluaba a través de los 28 pares de dermatomas, cuya sensibilidad se evaluaba, ¿no?, del 0 al 2. 0 el paciente no siente, 1 siente de forma alterada y 2 sensibilidad normal. La parte motora se evaluaba a través de los 10 pares de miotomas con la escala de Daniels, que iba, la fuerza muscular va del 0 al 5. Entonces, mi nivel sensitivo es el último nivel donde yo tengo sensibilidad de 2. Si yo tengo sensibilidad de 1, no lo considero. Solo considero nivel sensitivo, el último nivel donde tuve sensibilidad normal. Lo mismo con el nivel motor. Considero el nivel motor el último donde yo tuve fuerza de 5/5. Si tengo 4, 3, no lo considero. El ASIA se evalúa a través del tacto rectal, ¿no? Y para el ASIA habíamos dicho de que evaluamos, introducimos el dedo en el ano y el paciente, si el dedo ingresa, el paciente no siente ni ajusta, ese es un ASIA A, que quiere decir ausencia de función sensitiva y motora a nivel de S4, S5. ASIA B, el paciente introduce el evaluador introduce el dedo, el paciente siente, pero no ajusta. Entonces quiere decir que el paciente tiene función sensitiva, pero no motora a nivel de S4, S5. Hacia C, introducimos el dedo, el paciente siente y ajusta, pero dice más de la mitad de los miotomas por debajo del nivel de la lesión tiene que tener una fuerza muscular menor de 3, o sea, pobre pronóstico para la marcha. Y el hacia D, introducimos el dedo, el paciente siente y ajusta, pero además pide de que al menos la mitad de los miotomas por debajo del nivel de la lesión tenga una fuerza muscular mayor o igual a 3. Doctora, una consulta. ¿Está solamente en la parte de diagnóstico rehabilitador Sí. de lesión muscular? Ah, ya. Ahorita lo vamos a... Estoy haciéndoles como un resumen.
La etiología nos interesa para poder saber si es una etiología traumática, un traumatismo vértebromedular, ¿no? Por accidente de tránsito va a ser muy distinto a trabajar con un paciente oncológico. El tiempo de evolución también es muy importante porque les había dicho que en los primeros 28 días se da una etapa de shock medular en la cual todo está inflamado y no es momento para hacer la evaluación del tacto rectal. Asimismo, si estamos hablando pues de un paciente que tiene 2 meses, 3 meses de lesión, va a ser muy diferente de aquel paciente que tiene pues más de 10 años, 15 años de lesión, porque los objetivos y las metas que nos vamos a trazar van a ser totalmente distintos. ¿Ya? Entonces, aquí el nivel esquelético. Para nivel esquelético, la columna vertebral. Toda lesión cervical me va a dar cuadriplejía, toda lesión desde T1 para abajo me va a dar paraplejía. El nivel neurológico, ¿no? Habíamos visto ya que está conformado por un nivel sensitivo y un nivel motor. Acá está el nivel sensitivo, donde están los 28 pares de dermatomas, ya, y la sensibilidad va de 0 al 2. El nivel motor, se evalúan 10 pares de miotomas y se utiliza la escala de Daniels, que va de 0 al 5. Esta es la escala del Asia, donde hacemos todo, es un cuadro de resumen donde vamos a ir anotando, ¿no?, lo que vamos obteniendo en la evaluación de cada dermatoma, ya, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Asimismo, anotamos lo que obtenemos en los miotomas, porque la mente es frágil y nos podemos equivocar. Y es muy importante que anotemos porque es muy distinto decir, pues, que es un C8 a un T1 o un T2, ¿no? Porque la funcionalidad de cada paciente va a variar de un miotoma a otro, ¿no? Ya lo habíamos visto en la parte práctica, ¿no? Aquí está el Asia, donde el Asia A es el único que es lesión completa, no hay función sensitiva ni motora a nivel de S4 y S5. A partir del Asia B para abajo, todas son lesiones incompletas, ¿ya? Entonces, el pronóstico va de peor, el Asia A es el peor pronóstico, a mejor pronóstico, que es el Asia D y E, ¿no es cierto? O sea, en cuanto a lo que es funcionalidad, pues, ¿no? Patrón de marcha, ¿no? Aquí está el resumen. Estos son los 28 pares de dermatomas que les había dejado para que lo repasen. Estos son los 10 pares de miotomas. Y aquí, ¿no? En los miotomas sí nos detenemos un poquito porque tenemos que recordar, ¿no? Como lo habíamos practicado. El C5 era el flexor de codo, ¿no? Llevar la mano hacia el hombro. El C6 era el extensor de muñeca. C7 extensor de codo. C8 flexor de dedos y T1 abductor de quinto dedo. En miembro inferior, L2 flexor de cadera, L3 extensor de rodilla, L4 flexor dorsal de tobillo, L5 extensor de primer dedo del pie y S1 flexor plantar. Entonces, de acuerdo a esto, y vamos a trazarnos los pronósticos y las metas. Bien. ¿Qué nos interesa saber? ¿Qué cosa es en una clase de lesión medular? ¿Qué es lo que les va a preguntar un docente? ¿Para qué hacemos toda esta clase medular? Como docente nos interesa saber que ustedes sepan definir sobre todo el nivel neurológico y qué expectativas de vida va a poder tener este paciente. ¿Podrá caminar? ¿No podrá caminar? Si va a poder caminar, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a tener una marcha pendular, una marcha alterna? ¿Va a requerir ayudas biomecánicas, muletas, bastones, de repente soportes largos, cortos, ¿no? O si no va a poder caminar, ¿cómo le voy a prescribir la silla de ruedas? ¿Qué tipo de silla de ruedas va a utilizar? ¿Electrónica, mecánica, con respaldar alto, respaldar bajo, ¿no? ¿Requerirá sujeción mecánica? ¿No requerirá sujeción mecánica?
Entonces, eso es lo que nos interesa que ustedes sepan, ¿ya? Habíamos dicho de que el primer miotoma que tenemos en miembro superior era el C5, que era el flexor de codo. Entonces, con un C5, el paciente puede llevar su mano a la cara. Por lo tanto, puede llevar también su mano a la boca, mas no tiene la destreza manual porque no tiene un C6, un C7 ni un C8. Entonces, ¿este paciente va a poder alimentarse? Sí, pero con una manopla, ¿no? Y con su tenedor en L o su cuchara en L, ¿no? O sea, con adaptaciones. ¿Un C5 podrá abotonarse una camisa? No, porque no tiene la destreza manual. Un C6, ¿no? Ya puede extender la muñeca, entonces va a poder llevar su cuchara, su tenedor a la boca y también va a poder extender, va a poder maniobrar un poquito más, pero no va a poder cerrar el puño, no va a tener la prensión, todavía requiere las adaptaciones. ¿Puede propulsar una silla de ruedas mecánica simple? Sí, pero no muy rústicamente, porque ya puede extender la muñeca, entonces él ya puede empujar, propulsar un poquito, pero todavía es muy pobre, ¿no? Un C7 sí ya tiene la flexión de codo, la extensión de muñeca y la extensión de codo, o sea, el paciente ya acerca y aleja el brazo, ¿no? Del tronco. Por lo tanto, a partir de un C7, el paciente es mucho más funcional. Ya va a poder alimentarse, va a poder vestirse, va a poder abotonarse una camisa, pero con adaptaciones. Pero ya por lo menos un C7 ya puede, ¿no? Ayudar mucho más para poder vestirse. Y también a partir de este nivel ya puede maniobrar una silla de ruedas mecánica simple. A diferencia, pues, de los otros niveles superiores, ¿no? El C5, C6, C4, C3 van a requerir sí o sí silla de ruedas de tipo electrónica. ¿Ya? Un C8, ¿no? Habíamos dicho que el C8 es el flexor de dedos. El C8 entonces ya completa prácticamente la destreza manual. El paciente con un nivel C8 ya puede propulsar su silla de ruedas, puede alimentarse solo, puede vestirse. Es más, el C8 ya no requiere adaptaciones para coger un tenedor, una cuchara. Ya utiliza un utensilio normal sin la manopla, ¿no? Ya puede llevar y regresar la cuchara al plato. Ya se puede abotonar, sacar, poner ropa. Lo que tiene, pues como no tiene un T1, entonces tiene la fuerza muscular un poquito disminuida, pero la destreza la tiene. Habíamos dicho que a partir de T1 para abajo, como ya tiene toda la función de miembro superior, ya no está justificado prescribir silla de ruedas de tipo electrónica a un T1 para abajo, a menos no que sea coberturada por un seguro del Estado. No justifica. Ya los de T1 para abajo tienen que utilizar silla de ruedas de tipo mecánica simple. Ahora, en la mecánica simple, habíamos dicho también que por más que sea T1 y todavía este nivel no tiene control de tronco, porque el control de tronco recién se va adquiriendo, ¿no? Entre T4 y T8. O sea, todos los pacientes que tengan lesión de T8 para arriba todavía no tienen control de tronco. Entonces, los que no tienen control de tronco necesitan sujeción mecánica y necesitan silla de ruedas mecánicas simple con respaldares altos. ¿Ya? A partir de T9, como ya tiene control de tronco, ya tienen pronóstico de marcha también. Pero habíamos dicho de que T9, si bien es cierto, ya está con control de tronco, pero no tiene el primer miotoma de miembro inferior que me permitía tener la marcha alterna. Y ese miotoma era el L2, el flexor de cadera, ¿no? L2 flexor de cadera, L3 extensor de rodilla, L4 flexor dorsal del pie, L5 extensor del primer dedo y S1 flexor plantar. Entonces, L2 era el principal miotoma en miembro inferior que me iba a permitir levantar, ¿no? O flexionar la cadera y poder levantar y dar una zancada, poder poner una pierna delante de la otra. Entonces, un T9 no tiene todavía funcional al L2,
Por lo tanto, un T9, el T10, T11, T12 y L1 van a tener marcha pendular. Por lo tanto, todavía tengo que bloquear cadera porque no tiene L2. L2 es el flexor de cadera. Entonces, si ustedes hacen parar a un T9, la cadera se le va a doblar, las rodillas y todo. Entonces, este paciente va a tener marcha pendular, pero tengo que bloquear todas las articulaciones, colocarle un soporte largo y encima una banda pélvica y que el paciente se desplace con muletas, o sea, requiere ayudas biomecánicas. Un paciente con el miotoma L2 funcional con fuerza de 5/5 quiere decir que ya flexiona cadera. Por lo tanto, si flexiona cadera, si ya tiene la fuerza para manejar su cadera, le quito la banda pélvica y me quedo solo con los soportes largos porque todavía no tengo L3, L4, ¿no? Ese paciente L2 va a caminar con marcha alterna, pero todavía con soportes largos y con los bastones canadienses. Si ya tengo el L3, que era el extensor de rodilla, quito Doctora, disculpe, se le entrecortó justo los últimos 30 segundos. ¿Podría repetir, por favor? cuando estamos en L2. Sí, solo se escuchó canadiense. Ya, entonces L2, si yo tengo L2 funcional, o sea, L2 tiene fuerza de 5/5, me va a permitir que esa cadera sí se pueda flexionar, pueda poner una pierna delante de la otra. Entonces, este paciente va a caminar, pero todavía requiere soportes largos porque tiene que bloquear el L3, que es la rodilla, L4, que es el tobillo, ¿no es cierto? Entonces, va a caminar con soportes largos y con sus bastones canadienses. Un paciente con L3, ¿no? O sea, en la rodilla ya tiene fuerza de 5/5, entonces a este paciente ya le quito el bloqueo de rodilla, o sea, ya le quito el soporte largo y me voy a quedar solo con soporte corto por debajo de rodilla. ¿Ya? Porque él ya tiene flexión de cadera y flexión de rodilla. Un paciente con un nivel L4, que era el flexor dorsal de pie, ¿no? Todavía no le voy a quitar el OTP porque no tengo el S1, que es flexor plantar. O sea, si yo le quito ahí, igual va a caer el pie y puede lesionarse. Entonces, todavía el paciente con L5 va a utilizar soporte corto, todavía su OTP. ¿Ya? Y el S1, cuando ya tiene fuerza de 5/5, S1, o sea, ya hace flexión plantar, ya recién quito todos los OTP, ¿no? El paciente con lesión sacra tiene buen pronóstico de marcha, o sea, sí va a caminar, pero va a tener peor pronóstico a nivel esfinteriano, porque los esfínteres se controlan, o las raíces que van a controlar la parte esfinteriana emergen del plexo sacro. Entonces, si el paciente tiene la lesión medular a nivel de sacro, va a tener mucho problema a nivel de lo que es esfínteres para la misión, para defecar, ¿no? Así también va a tener bastante problema a nivel de lo que es la parte de la sexualidad, ¿no? Habíamos dicho que en la parte de la sexualidad también el varón pues tiene dos tipos de erección, la erección psicógena y la erección refleja. La psicógena, ¿no? Que viaja por estímulos visuales hacia un centro regulador que está a nivel de T11 y luego de ahí va a viajar hacia la parte cortical y de la parte cortical va a bajar hacia el plexo sacro para ordenar la erección. O sea, la erección psicógena tiene un recorrido largo, mientras que la erección refleja, ¿no? Se da por estímulo directo sobre el genital. Esa información va a llegar al plexo sacro y el plexo sacro ordena la erección. Ese es un trayecto más corto. Entonces, un paciente con lesión medular, pues, alto, va a tener afectado la parte de la erección psicógena, pero la erección refleja puede permanecer intacta, ¿no? Claro está que la fuerza muscular, o sea, la turgencia a nivel de los genitales no va a ser la misma porque un paciente que no tenga lesión medular, ¿no?
requiere de repente su pastilla para poder mantener la turgencia, ¿ya? Pero va a poder tener erección refleja. Ahora, el paciente con lesión sacra definitivamente está afectada a las dos vías, tanto la psicógena como la refleja. Por ello les decía que el paciente con lesión sacra tiene buen pronóstico de marcha, pero mal pronóstico a nivel esfinteriano. ¿Ya? Entonces, ¿qué les van a preguntar aquí? Acá ¿se acuerdan que les habíamos puesto preguntas tipo? La doctora lo que más le va a preguntar es ayudas biomecánicas en el patrón de marcha, ¿no? ¿Qué tipo de marcha va a tener un paciente con T10? O sea, les va a hacer un caso clínico, por ejemplo, en el cual su nivel es un T10 y les va a preguntar qué tipo de marcha va a realizar el paciente. Ya sabiendo ustedes que es un T10, va a tener una marcha pendular, ¿no? Pero en las alternativas les puede poner, pues, ¿no? Con banda pélvica, con soporte largo, ¿no? Y su muletas, o les puede poner, así como en esta ocasión, sillas de ruedas, o les puede poner solo soportes cortos, ¿no? Las alternativas le va a ir variando, pero ustedes ya saben que un T10 pues no tiene L2, así que necesitas bloquear desde cadera hacia abajo. Por ejemplo, este caso, ¿no? No, dice, tiene sensibilidad superficial grado 2 hasta T4, ¿ya? O sea, su nivel sensitivo es T4, a nivel de las tetillas. A nivel de T5, la sensibilidad se encuentra en 1, no lo considero. Entonces, en la parte sensitiva, su nivel es T4. Vamos a ver la parte motora. La parte motora dice fuerza muscular grado 5 en todos los miotomas evaluados a nivel de miembros superiores. O sea, hasta T1 tiene fuerza de 5/5. Y en los miembros inferiores, dice, no se evidencia ni se palpa contracción en los miembros inferiores. O sea, la parte motora tiene un nivel T1 y la parte sensitiva tiene un nivel T4. ¿Quién da el nivel? T4, ¿no? T4 sensitivo. ¿Qué más dice? Entonces, si ese es el nivel, si el nivel es un T4, ¿cuál sería el pronóstico o cuál sería la meta propuesta? ¿Qué nos trazamos en lograr en un paciente con un nivel T4? Habíamos dicho que T4 todavía no tiene control de tronco. Y si no tiene control de tronco, no tiene pronóstico de marcha. Acuérdense siempre, si no hay control de tronco, es como un bebé, ¿no? De 4 meses, de 3 meses, todavía no tiene control de tronco. Entonces ustedes a un bebé de 4 meses no le van a hacer caminar. Por lo tanto, un bebé de 4 meses no tiene pronóstico de marcha todavía. Y este paciente tiene un nivel de T4, no tiene control de tronco, no tiene pronóstico de marcha. Entonces, si en las alternativas le ponen marcha con ayuda biomecánica, marcha con andador, se anulan porque no tiene pronóstico de marcha. ¿Vas a poder ponerlo de pie? No, porque es nivel T4. T4 tienes que bloquear todo porque no tiene control de tronco. Entonces, lo que dice bipedestación también se anula. La alternativa que queda es uso de silla de ruedas. Este paciente va a requerir uso de silla de ruedas e incluso con sujeción mecánica porque no tiene control de tronco. ¿Ya? Otro aquí. Dice, paciente con lesión medular, al examen se encuentra sensibilidad superficial grado 2 hasta L2 bilateral. O sea, la parte sensitiva hasta L2. A nivel de L3, L4, no se encuentra en grado 1. No pasa nada ahí. Con fuerza muscular grado 5 en los miotomas de miembro superior y en miembro inferior no hay función motora. Entonces tiene su nivel es L2, sensitivo. Motor no tiene L2, solo es sensitivo. Entonces lo consideramos como si fuera un L1, ¿no? Teniendo en cuenta lo descrito,
cuál sería la meta propuesta más adecuada inicialmente para este paciente. En cuanto a la locomoción, dice acá, ¿ya? Este paciente con un nivel L2 sensitivo, ya, sensitivo, vamos a, en cuanto a la locomoción, primero L2, ¿tiene pronóstico de marcha? Sí, doctora. Sí. Sí puede. Sí, ¿Qué doctora. tipo de marcha? Vamos a hacerlo. Pendular, ¿no es cierto? Acuérdense, porque no tiene L2 motor, solo tiene sensitivo. Entonces, ya, pendular, ahí estamos claros. Si es pendular, ¿no? Si es pendular, imagínense ustedes que les han amarrado las piernas, ¿ya? Y van a tener que deambular con muletas. Van a poder transitar, pues, largos tramos o tramos cortos. Somos cortos. Tramos cortos, porque imagínense, mira cuánto gasto de energía estar colgándote de 2 muletas. Sí logras desplazarte, pero para tramos cortos, no es tramos largos. Tramos largos vas a hacer cuando ya tengas una marcha alterna. ¿Ya? Entonces, dice acá alternativas. Bipedestación y marcha para tramos cortos con ayudas biomecánicas. Un L2 va a requerir ayudas biomecánicas. Si es una marcha pendular, ¿necesita ayudas biomecánicas? ¿O camina solito, sin ayuda, sin nada? No tienes que bloquear nada. Sí necesita Me ayuda. ayuda con banda pelota. Así es, sí necesitas porque tienes que bloquear todo, porque no tienes miotoma funcional en miembro inferior, o sea, tienes que tener soportes largos. Las ayudas biomecánicas nosotros le llamamos a los soportes cortos, largos, a los OTPs, a la muleta, al bastón, al andador. Esas son ayudas biomecánicas, ¿ya? Entonces, ¿va a tener bipedestación? ¿Se va a poder poner de pie? Sí. ¿Va a poder realizar marcha a tramos cortos? Sí. ¿Con ayudas biomecánicas? Sí. En la segunda alternativa dice, ¿solo va a lograr bipedestación? O sea, ¿solo se puede poner de pie? No, porque ese paciente sí va a poder deambular, va a poder desplazarse, va a poder tener marcha, pero de tipo pendular. Ahora dice, ¿va a lograr bipedestación con soportes largos? ¿Nada más con soportes largos? No, porque también requiere banda pélvica. Marcha con ayudas biomecánicas para tramos cortos, medios y largos. No va porque ese paciente no es para tramos largos. Uso de silla de ruedas para tramos cortos y largos. No, porque este ya tiene pronóstico de marcha. Ya, entonces la alternativa es la primera, bipedestación y marcha para tramos cortos con ayudas biomecánicas. Listo, a ver la otra. Esta es... Doctora, una consulta en cuanto al nivel de lesión en el caso anterior, es para el nivel número 1 de los el L1, doctora. Este es L2, pero es L2 sensitivo. Ajá. No tiene L2 motor. Sí, ¿Me justo entiendes? me dio mi confusión, doctora. ¿Ahí te has enredado? Sí, doctora, porque bueno, más o menos mi concepto es de que tiene que estar normal, tanto sensitivo y motor. Ya, Un mismo entonces, segmento no, de- sí, para que tú entiendas mejor acá, tú le vas a poner nivel motor C5 y nivel sensitivo L2. Porque dice, tus miotomas de miembro superior todos tienen fuerza de 5/5. Pero en miembro inferior dice todos tienen 0. Entonces, Sí. tu último nivel motor funcional es T1. No, perdón, T1. Porque te dice que los 5 miotomas de miembro superior tienen fuerza de 5/5. Entonces, tu miotoma es T1 a nivel de miembro superior, ¿no? Y tu dermatoma es L2. Tu sensitivo es L2.
Sí puede haber diferencia, no te compliques la vida allí. Puede ser que en el nivel sensitivo no coincida con el nivel motor. Es más, también puede ocurrir que el nivel sensitivo derecho difiera del nivel sensitivo izquierdo. Hay pacientes que pueden, cuando tienen zonas de preservación parcial, o sea, cuando la sensibilidad puede ir un poquito más abajo del nivel de lesión, ya el paciente puede tener de repente una sensibilidad T4 en el lado derecho, ya, y T6 en el lado izquierdo. Puede haber. No es estricto que tiene que ser así parejo para todo, no. Sobre todo en qué pacientes va a ocurrir esto, en los pacientes con lesiones incompletas. Ya, puede diferir, pero no se compliquen porque en las preguntas de examen no les van a poner ese tipo de caso a ustedes. Ustedes hagan de cuenta que es una sección completa, así en horizontal nada más. Ya, y en este caso, tu nivel motor es T1 y tu sensitivo es L2. ¿Ya? En este caso. Sí, quien desee preguntar, hable nomás, porque como estoy compartiendo pantalla completa, no los veo. Ya, doctora. Mi duda era de que si el miotoma está en T1, ¿no sería solo silla de ruedas mecánica con respaldar alto? No, porque tienes la parte sensitiva que también estás llegando hasta L2. Ah, ya, doctora. Entonces, tengo que combinar tanto lo sensitivo con lo motor. Claro, Obviamente. porque así es, porque tú tienes que ver el nivel más bajo funcional es el que te va a dar al final el nivel funcional de tu paciente. Como les decía, no tiene que coincidir, no es obligatorio coincidir. Ya, entonces tú puedes tener pongamos pues en la parte del tronco y abdomen, ¿se acuerdan que les había mencionado? No hay cómo evaluar que venzan gravedad, resistencia, ¿no? Leve o gran resistencia. Por ello es que no se evalúa miotoma en tronco ni abdomen. Ya, pero en esta parte, si yo encuentro todavía niveles funcionales íntegros por debajo del nivel del miotoma, yo voy a considerar el nivel sensitivo como mi nivel neurológico. O sea, ustedes acá, ¿cómo darían el diagnóstico? El nivel neurológico es nivel motor T1 y nivel sensitivo L2. Así se daría el diagnóstico. No hay ningún problema. Ese es el diagnóstico. El nivel neurológico estaba por el nivel motor que tú has encontrado, el último nivel normal, que en este caso es T1. Y tu nivel sensitivo, el último donde tienes la sensibilidad normal de grado 2, en este caso es L2. Está correcto que ustedes pongan eso. Pero como les digo, en las preguntas no les van a colocar eso, chicos. No se rayen. No se rayen. Ya acá solo les van a trabajar con la parte funcional. Pero acá el nivel sensitivo es el que te está diciendo que está funcional hasta L2. ¿Ya? Sí, doctora, entonces considero el nivel más bajo Así funcional, sea sensitivo o motor. motor. Pero que tenga la graduación máxima. O sea, si es nivel motor, que sea de 5/5. Si es nivel sensitivo, 2, ¿no? Que tenga 2. 1 no es nivel. ¿Ya? Sí, se ven, doctora. Sí. Doctora, otra consulta. Cuando Sí. ¿a qué nivel ya el paciente deja de usar? Es una silla, bueno, es una silla mecánica, doctora. Cuando ya deja, mira, por ejemplo, un paciente que ya camina, el paciente que tiene un T9, T10 hasta L1, va a tener marcha pendular para tramos cortos, sí. A él le tienes que ayudar todavía con una silla de ruedas mecánica simple, ¿no? Porque una vez que se cansa, ya no va a dar más. Tienes que apoyarlo.
Pero, ¿qué pasa con los pacientes medulares, no? Aquí vamos un poquito a la manera de pensar de ellos. Les comentaba en la práctica de que teóricamente decimos pues que un C5, ¿no? Es poco funcional, solo hace flexión de codo. Habíamos dicho que a partir de C7 ya es más funcional y puede manejar una silla de ruedas mecánica simple. Pero en la práctica, nosotros tenemos pacientes con nivel C4 que no tienen ningún miotoma funcional, que manejan silla de ruedas mecánica simple. ¿Por qué? Porque ellos, como para cualquiera, es difícil aceptar de que no va a poder caminar, de que no va a tener funcionalidad íntegra, ¿no? Como era de repente antes del evento o del accidente. Entonces, ellos quieren depender lo menos posible de ayudas biomecánicas o de cuidadores. Entonces, ¿qué hacen ellos? Asisten a su rehabilitación de forma permanente. Nosotros tenemos pacientes de más de 20 años, 25 años de lesión y siguen en rehabilitación. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes, sobre todo los cuadri, si dejan de hacer la actividad física, los músculos se hipotrofian rapidito. Y cuando hablamos de un paciente cuadripléjico, estamos hablando de un paciente que no tiene movilidad en las 4 extremidades. Por lo tanto, desplazarlo, movilizarlo es bastante difícil para el cuidador. Por ello, hacer las terapias en casa se les hace bastante, ¿no?, difícil, y ellos vienen al hospital a hacer las terapias. Entonces, ustedes ven ahí en el gimnasio número 1, ahí está el señor que tenía la silla de ruedas electrónica. Ese paciente desde jovencitos tuvo la lesión medular y sigue viniendo, y el señor es muy constante en sus terapias, por ello ustedes lo ven íntegro. Ese paciente es un nivel C4, ¿no? Tiene su silla de ruedas de tipo electrónica, y así como él, ustedes van a encontrar, tenemos otro paciente, también C4, pero ese paciente C4 manejaba silla de ruedas mecánicas simple. Pero ustedes le escucharan, ese señor no acepta un no como respuesta, o un usted no lo puede hacer, nada, ese señor es bien desafiante, ¿no? Entonces, él manejaba su silla de ruedas. ¿Cómo lo logró? Ha fortalecido el C5, lo ha logrado fortalecer hasta una fuerza de 4/5. El C6 también ha logrado pues fortalecer hasta un 4, el C7 también. Entonces, no tiene fuerza 5/5 en esos miotomas, pero la fuerza que ha logrado tener en estos miotomas, ¿no?, remanentes, le ha permitido a él poder propulsar, aunque sea por empuje, una rueda de la silla ¿no?, para poder desplazarse, ¿no? Entonces, ellos se van trazando objetivos que van más allá del pronóstico, de las expectativas médicas, ¿no? Y ellos esperan, pues, ser lo menos dependiente posible. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que él siente, pues, o percibe que tiene su sensibilidad normal a nivel de T4, T6, o de repente un T12, él le va a sacar el máximo provecho y va a tratar, ¿no? Y ellos leen un montón y van a decirte, pues, no, oye, sabes que yo soy un T12, yo no soy un C5 o un T1, ¿no? Entonces yo siento hasta acá normal, siento bien. Entonces yo quiero trabajar y alcanzar los objetivos que me corresponden, ¿no? Y ellos aspiran, la mayoría de ellos aspiran a poder caminar. Aunque sea en una marcha pendular, pero ellos quieren sentir que es volver a ponerse de pie. Esa es la aspiración de ellos. Luego tenemos un paciente con un nivel T4. T4 no tiene pronóstico de marcha. Sin embargo, este paciente se pone un corsé semirrígido dorso-lumbar, o sea, se bloquea bien la parte del tronco, ya en su cadera tiene una banda pélvica, pero él se ha mandado a confeccionar en el extranjero su banda pélvica que le agarra exactamente la articulación de la cadera y tiene sus soportes largos y sus bastones canadienses. Y el paciente, él pues se ha concientizado, ha creado esa fantasía de que él puede caminar.
¿no? Entonces, ¿qué hace? Prácticamente se cuelga de sus dos soportes largos, de sus bastones canadienses, pero lo que hace es un quiebre de columna, lateralizando para el arrastre de una de las piernas y luego inclina para el otro lado y arrastra la otra pierna. ¿Logra dar el paso por arrastre? Sí. Pero ¿qué está haciendo? Está arqueando columna. O sea, está compensando, ¿no? Entonces, pero él cree que está caminando con marcha alterna, ¿no? Entonces, es un paciente bastante jovencito que no acepta, ¿no?, el pronóstico que tiene, pero le da duro a su entrenamiento y como le digo, puede ser que el L2 no tenga fuerza de 5/5, pero con el trabajo que le da, puede lograr una fuerza de 3, de 4/5. ¿Me entienden? Entonces, ese remanente de fuerza muscular le permite a este paciente poder de repente intentar pues dar sus pasitos, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes medulares que ustedes van a observar desafían mucho a la medicina, a la naturaleza y tratan de ir más allá de lo que nos trazamos como meta o pronóstico. ¿Ya? Entonces, como médicos, lo que tenemos que saber es, pues, según el nivel, qué es lo que puede lograr, ¿no? Teóricamente. Pero en la práctica, como les digo, ellos tratan de sorprender y ir más allá de lo que nosotros nos estamos trazando como objetivos o como metas. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta? Todo claro, doctora. ¿Sí? Ya. Doctora, disculpe, ¿a partir de qué, o sea, a partir de qué nivel de lesión el paciente puede caminar de forma pendular? T9. O sea, de T4 a T8 se da el control de tronco. Entonces, si el paciente tiene una lesión incluyendo T8 y hacia arriba, o sea, T8, T7, T6, cervicales, ninguno de ellos tiene control de tronco. Entonces, ¿desde dónde tienen control de tronco? Desde T9. Ya, T9 hacia abajo ya tienen pronóstico de marcha. De T9 hasta L1, marcha pendular. L2, marcha alterna. Pero, doctora, entonces a partir de T9 el paciente se puede poner de pie. Así es, a partir de T9, T9, T10, T11, T12, L1. Pero ya saben que para ponerse de pie tienes que bloquear todo, porque es como un titerito, como un muñequito de trapo, todo se te va a doblar. Pero como tiene control de tronco, sí le puedes poner de pie, pero bloqueando cadera, rodilla, tobillo. Doctora, disculpe, ¿a qué se refiere con bloquear? Bloquear es que le vas a colocar esas... ¿ustedes se acuerdan de Forrest Gump? Que tenía unos fierros laterales en las piernas, ¿no? Porque se desviaba su rodilla. Ya, igualito se le coloca al paciente unos bloquear, es colocar esos soportes largos. Son ayudas biomecánicas de metal y con unas correas de cuero a nivel de la rodilla para bloquear, para que la rodilla no se flexione, para que el tobillo no se flexione, se bloquea, se coloca esos soportes que bloquean el movimiento de la articulación. El soporte largo llega por encima de la rodilla. No puede bloquear cadera porque como tiene metal, puede lastimar genitales. Por ello, el soporte largo solo queda por encima de rodilla, para bloquear rodilla. Bloquear rodilla, tobillo, pues, ¿no? Y para bloquear la articulación de la cadera tienes que colocar la banda pélvica. La banda pélvica es más o menos del material de una silla de montar caballos. Es un cuero tieso, ya que permite pues que la cadera no se esté flexionando, no esté basculando. Bloquear es eso, anular el movimiento de las articulaciones, pero con estas ayudas biomecánicas. Doctora, en el caso de bipedestación y marcha, en ambos casos es a partir desde T9, doctora. Pero Así es.
la bipedestación se puede realizar desde mucho más antes y con ello No, también, no, otra. no, bipedestación es que se pueda poner de pie. Si tú es bipedestación, imagínate, es ponerse de pie. ¿A qué edad un bebé se pone de pie solito? ¿Se acuerdan? ¿A qué edad se pone de pie? Ya se empieza a parar a los 10 meses, ¿se acuerdan? Después del gateo, ya se empieza a parar apoyándose en la pared, ¿no? 10 meses. Ya, porque ya fortaleció tronco, ya logró dominar toda la etapa del gateo, controló su tronco, ¿no? Imagínense ustedes poner de pie a un bebé de 3 meses. ¿Qué va a pasar? Ese Doctora, bebé se va a caer, se va a estrellar. Claro, se va a caer, se va a doblar su cadera, se va a doblar su rodilla, su tobillo, todo se les desmorona, ¿no es cierto? Es igual con un paciente medular. Si es que no tiene control de tronco, o sea, todo paciente desde T8 para arriba no tiene control de tronco, es como un bebé de 3 meses que ustedes van a poner de pie. Se desmorona todo. Su cabeza se va para un costado, el tronco se va para otro lado, la cadera para otro lado, todo se desmorona. Ya, entonces, un bebé a los 10 meses ya mantiene la cabeza arriba, el tronco recto, ¿no? Entonces ya se puede poner de pie. Y por momentos incluso flaquea la rodilla. Han visto que se dobla un poquito su rodilla porque todavía falta fortalecer más, ¿no? Y eso lo va a ir adquiriendo en esos 2 meses que va a ir practicando agarrándose de las paredes. doctora, Dime. lo que sucede es que en el PPT habían puesto que de a partir de T6 a T12 ya podrían ponerse en bipedestación y marcha de acuerdo a evolución, utilizando los soportes largos que usted menciona, con o sin banda pélvica para entrenamiento de paralelas o con andador. Por eso era la duda de muchos, creo. Ah, ya, pero te estás poniendo en paralelas, o sea, te vas a agarrar de los costados. Pero si no estás en paralelas, o sea, si lo vas a poner a deambular, pongamos, cualquiera de nosotros, si lo pones a deambular, ese paciente se va a caer. Cuando está en las paralelas, le estás dando los apoyos en tus miembros superiores. Y puede ser que le quites la banda pélvica porque en la paralela tú te estás sujetando. Yo tenía un video del paciente con T4 para que ustedes vean cómo se bascula la pelvis. Ya, él tiene su corsé, o sea, su tronco lo tiene recto con su corsé, pero la cadera, cada vez que arrastraba la pierna, una pierna hacia adelante, la cadera se le iba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No, o sea, la cadera basculaba, porque no tiene control de tronco. La cadera se va para adelante y para atrás. En una marcha en paralelas, te estás ayudando. Prácticamente tus manos están levantando a todo tu cuerpo, ¿no? Es como que estuvieras cargando el peso de tu cuerpo en las paralelas. Pero ahí les han puesto desde T6. Sí, doctora, desde T6 que se puede lograr la bipedestación. Pero en la paralela. Sí, ponen para entrenamiento. Para entrenamiento, pero marcha. Marcha de acuerdo a evolución con soportes largos, con o sin banda pélvica ponen. Es que en sí, doctora, lo han puesto entre paréntesis T6 a T12, entonces T9 está dentro de ahí. Tal vez por ello lo han puesto de esa forma. Ya, mira, a nivel de T6, bueno, más es la parte de control de otro tipo, porque T6 es el plexo esplénico. No, T6 todavía no pueden caminar, no tienen control de tronco. A partir de T9 recién tienen control de tronco. T8 no tiene tampoco control de tronco. Qué raro que les hayan puesto T6. A ver, voy a buscarla acá. ¿Ustedes tienen su PPT? Yo creo que lo tenía acá. Doctora, pero como usted mencionó, sí, la doctora también mencionó que es con el entrenamiento en paralelas, la bipedestación.
Claro, o sea, si es en paralela, es como por decir, pues, que te están ayudando, ¿no? Alguien está cargando tu peso a ambos lados, te están ayudando. Y cuando alguien te ayuda, pongamos, si tú agarras al bebé de 3 meses, le agarras de los hombros o de las axilas, ¿no? Va a ser como la marcha automática, ¿no es cierto? Porque lo estás agarrando. Pero no es que esté controlando el tronco, porque si tú lo sueltas y que apoye, ese bebé se va a desmoronar. ¿No? Entonces, acá ustedes acuérdense bien que hasta T8 se da el control de tronco y van a ver que la doctora también les va a poner, o sea, siempre la marcha pendular va desde T9 hasta L1, ¿ya? Y cuando les pongan, por ejemplo, este nivel, ¿no? Si te va a hacer una pregunta, por lo general te va a hacer una pregunta de un T10, T11, T12. ¿Ya? Y T10, T11, T12 con seguridad, pues es marcha pendular. No, y a partir de L2 es la marcha alterna, sí o sí. No te va a preguntar un T6 o un T5 o un T7, no te va a preguntar. ¿Por qué? Porque, como les decía, no puede ser que tenga remanentes, ¿no? Y puede ser que le pongas pues un corsé semirrígido y que puedas enderezar un poco el tronco, pero no tienes el control absoluto, el control completo. Ya, entonces, ¿puedes entrenar en una paralela? Sí, puedes entrenar en una paralela. Como les decía, este paciente con T4 logra realizar la marcha con sus bastones canadienses, pero haciendo los movimientos basculantes. Entonces se va para adelante, para atrás. Es como si fuera un borrachito que se está yendo para adelante, para atrás. No es con control completo, es basculante. ¿Vale? Así como que inestable. Como que ustedes estuvieran, pues, como si ustedes levantaran una muñeca de trapo y quisieran hacerle caminar, se le flexiona la cadera para adelante, para atrás, ¿no? Así es un paciente con un nivel T4. Todo se le flexiona, estira. Por eso, si es que él no tuviera el soporte o el corsé, se le flexionaría todo, se caería. Pero sí hay pacientes que realizan, como les decía, la marcha, pero con sus apoyos. O sea, prácticamente es como una marcha pendular, pero está arrastrando una pierna y la otra. Ya, pero en realidad no es una marcha del T4, no es una marcha pendular como un T10, pues un T10 sí va a tener su marcha pendular correcta, ¿no? Porque él se va a balancear, se va a agarrar muy bien de su muleta y va a balancear y las piernitas funcionan como si fueran dos patitas de palo. Ya, no es como un T4, el T4 ni siquiera el tronco lo tiene recto, el tronco se le balancea para adelante y para atrás, la cadera también es basculante, se va para adelante y para atrás. Pero chicos, no se hagan bolas aquí, ¿ah? No les van a preguntar esas cositas. Ya eso, voy a ver también esas láminas de la doctora, a qué se refiere con T6, porque T6 no tiene control de tronco, a partir de T8, hasta T8 no tienen control de tronco, recién T9. Entonces, si ella les pone de que en una paralela les van a entrenar, sí se puede entrenar en una paralela porque el paciente se está sujetando de la paralela. Él está cargando el peso de su cuerpo con está haciendo ese apoyo en las manos, está haciendo la descarga de su peso en sus brazos, apoyándose en las paralelas. Ya, y cuando va a caminar ese paciente en la paralela, como les decía, esa pelvis, esa cadera va a ser basculante, se le va a ir para adelante, para atrás, porque el nivel está indicándote pues, que todavía no tiene control en esa zona. ¿Ya? Pero, como les decía, no se hagan bolas. La doctora no les va a preguntar esos niveles rebuscados. Ella siempre les va a preguntar del ombligo para abajo. ¿Ya? Y si es que les pregunta arriba, les va a preguntar a un nivel T4. Entonces, T4 no tiene control de tronco definitivamente. ¿Ya? No les va a preguntar el T6, el T7, no les va a hacer esa pregunta, les aseguro. Ya, chicos, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Las otras les pregunto. Estas sí ya las han fijado bien, las han entendido bien.
lo del Asia. Este tipo de preguntas tampoco les va a hacer la doctora, porque como les decía, esto hacía otro docente que antes hacía la clase de lesión medular, pero a ustedes no he visto que les hayan preguntado de este tipo. Al menos Justo la doctora Tueros dijo que no iba a tomar Asia. así es, no les va a tomar. No les va a tomar porque es un poquito más rebuscado. Ya, esto no les va a venir. Pero es interesante que lo sepan, ¿no? Cómo determinar. Y ya le hemos visto eso en la parte práctica. No les va a tomar. Ella más pregunta los tipos de marcha y las ayudas biomecánicas que va a requerir según el nivel, nada más. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Hay una clase, nos falta la de... este es neuro, ¿no? No, neuro de Pamelita, ¿no? Ya les había hecho, tenía unas preguntas, esa es la que les he puesto. De rehabilitación cardíaca, doctora, falta, y pulmonar. A ver, vamos a ver. De esas les mandé un Google Forms. ¿Lo están resolviendo? Sí, doctora. ¿Entiende? Allí lo que ustedes tienen que acordarse son las fórmulas de Carbonen, ¿no? ¿Para qué determinamos la frecuencia cardíaca máxima? ¿No? Para saber en qué momento el paciente se puede exponer a riesgo de repente de generar un infarto, una isquemia, ¿no? Y la frecuencia cardíaca de entrenamiento, sobre todo para saber hasta dónde podemos exigir a nuestro paciente, ¿no? Antes de llegar a la frecuencia cardíaca máxima, pues, ¿no? Hay un nivel por debajo de la frecuencia cardíaca máxima para no exponerlo al paciente. Entonces, tienen que saber ustedes hallar, ¿no? Porque les van a poner tipo problema, les ponen, el paciente tiene, ¿no? Tal edad, es varón, determine usted la frecuencia cardíaca máxima. Luego les van a preguntar la típica pregunta, y siempre le he visto que les han hecho, ¿a cuánto equivale un MET? ¿Ya? Eso les preguntan, si esto lo he visto el año pasado, ¿a cuánto equivale el MET? ¿Ya? ¿Se acuerdan? A 3.5. Ya, eso les preguntan siempre. Después, ¿qué más les han preguntado allí? A ver, no me acuerdo bien, vamos a ver. Voy a buscarla a ver si tengo esta. Ahí en el Google Form les pasé, pero vamos a ver si lo tengo por acá. ¿En el Google Form les ha salido también las claves? Sí, doctora. Ah, ya, sí les ha salido entonces. ¿Y qué tal? Sí, están ¿Han bien. aprobado o no? Sí, doctora. Están correctas. Pero allí tienen dudas. Doctora, ¿oí la escala de Borg? ¿Cuál? La escala de Borg. ¿Te acuerdas la escala de Borg se utilizaba en la época del COVID? ¿Ya? Lo utilizamos con las caritas. Con las caritas del 1 al 10, ¿no? Y el paciente te tiene que identificar cómo se siente en este momento. Por ejemplo, le hacíamos la marcha de los 5 minutos y en cada vuelta le preguntas al paciente, ¿no? ¿Cómo te sientes? Le enseñas las caritas y él te va indicando. Entonces tú tienes que ir anotando cuánto de cansancio tiene y al final de los 5 minutos también le vas a preguntar y cómo termina, ¿no? Y eso te da un puntaje, ¿no? Y tienes que estar anotando, ¿no? Algunos pacientes no aguantan los 5 minutos, de repente la primera vuelta y terminó, y ya se fatigó, llegó a un 8, un 9, ¿no? O sea, es severo, no aguantó.
no aguantó, entonces eso tienes que anotar porque no le vas a exigir que siga dando otra vuelta, ¿no? Entonces cuando está en la carita, pues todavía en que aguanta, ¿no? 1, 2, continuamos. Pero si ya te marca 6, 7, ya tienes que ir parando ¿no? Para que el paciente no se te descompense. Ya, entonces, eso utilizábamos nosotros cuando estábamos en la época del COVID, la escala de Borg, ¿no? En la caminata de los 5 minutos. Doctora, ¿y cómo podría venir una pregunta así para la escala de Borg? No, solo te van a poner si marcas el 7, ¿qué te va a indicar? Es cansancio leve, moderado, severo. De esa manera te va a poner la doctora, ¿no? No te va a preguntar exactamente, no te van a poner la carita, solo te van a poner, ¿qué te marca la escala de Borg? Nada más, no te pone más. Ahí creo que sí había preguntas de Borg o no les han puesto nada. En su forma había una pregunta. Sí, sí había Claro, otra. sí hay. Escala de Borg. ¿Dónde está? A ver, el cuadrito bendito. No lo tengo a la mano ahorita. Escala de Borg. Vamos a ver. Mira, nosotros lo teníamos así, ¿no? En esta escala, así, en esta imagen lo teníamos. A ver si es que sale. Ya, así, ¿no? Entonces al paciente, la escala de Borg lo teníamos pegado en la pared. El paciente en cada vuelta nos tenía que marcar cómo se sentía. A veces te decían, pues, número 1, o sea, apenitas, ¿no? Un poquito de incomodidad nada más, pero podía continuar, ¿no? Otros te podían marcar que ya estaba en el 4, algo pesado, ¿no? O de repente llegaba un paciente que estaba en la segunda vuelta y ya te mandaba, pues te estaba marcando muy pesado, ya estaba muy cansado. Entonces en este paciente ya teníamos que detener y contar cuántas vueltas había dado, ¿no? 1, 2, y de acuerdo a eso, cada vuelta pues tiene una cantidad de metros. Sacábamos cuántos metros ha recorrido, en qué tiempo, ¿no? Y cuánto se ha fatigado, ¿no? Entonces, cuando ya es cuando ustedes se encuentran porque es de 7, 8, definitivamente ya tienes que parar la actividad porque el paciente se ha agotado, se ha cansado demasiado, o sea, el esfuerzo que ha realizado es alto, ¿no? Entonces tienes que parar. Y ya pues si es que tú ves un máximo extremo, definitivamente este paciente sí o sí tienes que parar, ¿no? Porque se te va a infartar. En esto solo te van a preguntar, ¿no? ¿Qué indica pues cuando es un cansancio ligero, cuando ya está pesado, muy pesado, cuando está un cansancio máximo, pues, ¿no? Eso es lo que te van a preguntar. Eso les ha puesto la doctora en su parte teórica. Ya, ese cuadrito les va a preguntar. ¿Y ella cómo les ha puesto? ¿Como cansancio leve, moderado, severo o intenso les ha puesto? Nos puso dependiendo de la actividad que hace. La caminata, el subir escaleras. Ya,
Entonces, claro, ustedes, de acuerdo a lo que va marcando, ustedes tienen que determinar qué paso van a seguir. Ahí también les van a preguntar, por ejemplo, va relacionado también con los METs. Por ejemplo, la típica pregunta en reposo, ¿cuántos METs gastan? ¿Se acuerdan? ¿En reposo qué se refiere? O sea, ¿acostados, doctora? Ajá, sentados. 1.5. Depende, si estás... No. Si Caminar, cuando caminas, ¿cuántos METs estás gastando? 2.5 a... Hay un cuadro, ¿ah? Sí, de 2.5 a 3. Ya. Eso les van a preguntar. ¿Cuántos METs gastan al caminar? Le van a poner, Pepito está realizando una caminata, ¿no? ¿Cuántos METs está gastando? Susanita sube la escalera, tiene que ir al 9º piso, ¿no? ¿Cuántos METs va a gastar? Al subir escaleras, ¿cuántos METs gasta? 9. 9, ¿no? Entonces, eso le van a preguntar a ustedes. La cantidad de METs, ¿cuánto equivale un MET? La escala de Born no he visto que les hayan preguntado, pero sí he visto un problema de frecuencia, allá la frecuencia cardíaca máxima del paciente. No les dan los valores, saben que hay la fórmula de Carbonen para varones, para mujeres, ¿no es cierto? Eso sí, les han hecho una pregunta. Allá la frecuencia cardíaca máxima. Eso sí he visto que les han hecho. Más nada ahí, o sea, no, tampoco, no, le van a preguntar un poquito más teórico, el MET, y como les decía, esto de cuántos METs van a gastar al subir escaleras, en reposo, sentado y caminando. Ese cuadrito repásenlo, porque sí les ponen. Después, chicos, no, como le decían, amputados no es cosa del otro, no solo es leer, le hemos repetido en la clase teórica, todas las preguntas están en la clase teórica, no hay nada rebuscado. Medulares también no les van a hacer muy rebuscado, no se estresen por esa parte. Si ya hemos repasado, hemos practicado en la parte, en la hora de práctica, más este repaso, yo creo que ustedes ya están como para responder las preguntas que les vayan a hacer. Nervios periféricos, también la doctora hace preguntas sencillas. No estén buscando muy rebuscado porque no les va a hacer preguntas rebuscadas. ¿Qué más van a dar? Cardiovascular, nada más. No se estén estresando más allá. Si ya leyeron, practiquen esas preguntas. Ahí está toda la parte teórica. ¿No? Más, no. Ya descansen, yo creo que ya a alguien le falta estudiar todavía, pero ahora han respondido bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que mañana van a estar bien preparados, no se preocupen.